introducción. Vamos a dar un repaso y luego le vamos a dar la oportunidad a Yesenia para dar la disertación correspondiente. Muy bien, en la clase anterior estuvimos viendo los atributos de aquel que está sentado en el trono. ¿Cuáles son esos atributos? La santidad de Dios, también el Señor, el Kyrios. Este dato muy importante porque el Kyrios era la designación al emperador cuando éste reconocía o demandaba el reconocimiento de su divinidad. Por lo tanto, cuando se exhibe Jesucristo como el Kyrios, es el opuesto al Kyrios terrenal. Lo que quiere decir es que Jesús es el verdadero Señor, el Kyrios. Es todopoderoso también, es digno de adoración, es creador de todas las cosas. Y los que participan en la adoración al Cordero, también este otro dato muy importante. Un dato más cristológico, porque se nos indica en este libro de Apocalipsis que Jesucristo es Dios y tiene los atributos de Dios. ¿Y cómo es Dios? Entonces el adorar al Señor Jesucristo no es caer en el pecado de la idolatría. En el libro de Apocalipsis señala que todas las criaturas en el cielo adoran a Jesucristo, los que están en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, los 4 seres vivientes, muchos ángeles son los que adoran a Jesucristo. Las interpretaciones que se le han dado al libro, perdón, al jinete del caballo blanco del libro de Apocalipsis son varios. Uno de ellos es a Cristo, se le ha identificado como él, símbolo de conquista también, o el militarismo, o el falso Cristo, o el pseudo Mesías. Todas esas son las distintas interpretaciones que se han dado al jinete del caballo blanco. La función que cumple el segundo caballo rojo del libro de Apocalipsis, quitar la paz en la tierra y procurar que los hombres se maten mutuamente. La función que cumple el tercer caballo negro de Apocalipsis, producir hambre en toda la tierra. Y la función que cumple el cuarto caballo del libro de Apocalipsis, se le otorga poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, hambre, las epidemias, las fieras de la tierra. Los que no murieron por la guerra van a morir por el hambre. Los que no murieron por el hambre morirán por las epidemias y también por las fieras de la tierra. Todo eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior con respecto al libro de Apocalipsis. Ahora le vamos a dar la oportunidad a nuestra Yesenia para la disertación correspondiente al día de hoy. ¿Aló? ¿Mis hermanos me escuchan? Sí, Hola, perfecto. Sí, se escucha. Está automático también para compartir pantalla. Ya. ¿Se ven mis hermanos? Sí, se ve. Faltaría la presentación en pantalla completa. Ahí puede verse mejor todavía, si es posible. Aquí. Ahí sí. Perfecto. Ahí se ve muy bien. Y se escucha también bien. Amén. Les saludo en esta hora a mi hermano Pablo, a mis hermanos que están en esta hora en esta clase. A mí me ha correspondido la exposición acerca del mensaje teológico de Apocalipsis realizado por Hugo Bani, ¿ya? Y con mayor detalle el capítulo 2 de este libro. Hugo Bani, un académico, ¿cierto?, y autor, sacerdote jesuita, escribe acerca del libro de Apocalipsis y hace un análisis de él. Con respecto al capítulo 2, veremos la estructura y el contenido del libro. Él realiza un detalle completo acerca del contenido del libro de Apocalipsis y su estructura. Pero antes de entrar, ¿cierto?, a esta estructura y al contenido del libro, es importante mencionar que en el prólogo que él hace, menciona de que el libro nos presenta una revelación hecha por Jesucristo, ¿ya? Y que esta revelación viene de parte de Dios y es un don que viene de Dios.
Por lo tanto, hace ese hincapié que es importante entender, ya que hay otros escritores, ¿cierto?, que mencionan de que el Apocalipsis es más un libro humano, terrenal, que algo que venga inspirado de parte de Dios. Así es que cabe mencionar que hay que hacer ese análisis primero antes de entrar a la estructura que él hace. También va destinado, ¿cierto?, a la lectura litúrgica, porque él menciona de que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis viene a incentivar a la iglesia. Y de esta manera también nace la adoración, porque al momento de que uno empieza a leer el libro de Apocalipsis, inmediatamente comienza uno a adorar y alabar al Señor por las imágenes, ¿cierto?, y todo lo extraordinario que el libro de Apocalipsis tiene. Él hace una división, ya, una primera y una segunda parte del libro de Apocalipsis. Y lo divide de la siguiente manera. La primera parte del Apocalipsis menciona las 7 cartas a las iglesias. ¿Ya? Conocemos, ¿cierto?, las 7 cartas a las iglesias del Asia, ¿cierto? Por lo tanto, la primera parte del libro de Apocalipsis, él hace un análisis de esto y hace una pequeña introducción litúrgica. ¿Por qué lo menciona así? Porque el autor, ¿cierto?, en este caso Juan, comienza saludando. Saluda y hace un intercambio dialogal de bendición por parte de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo. De esta forma, dándonos a entender de que el mensaje será recibido en la iglesia. Por lo tanto, por eso él también lo ve de esta forma como un intercambio dialogal. Ya él hace este hincapié respecto a esta introducción que menciona de que este mensaje que será recibido tanto en las 7 cartas a las iglesias como el resto del Apocalipsis será dado a la iglesia en general. Ya por eso hace ese hincapié. Posteriormente a ello, después de la introducción litúrgica que él hace, habla de la experiencia de Cristo resucitado. Y esto es importante porque al mencionar a Cristo resucitado, entonces le está dando la importancia que tiene Cristo. Recordemos que hay autores, ¿cierto? Hay escritores que a Cristo lo bajan de categoría, lo ponen casi como un semidios, pero nosotros sabemos que Cristo es Dios. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo resucitado, vemos a Cristo como Dios. Esta experiencia, él menciona dentro de su análisis que tiene Juan en esta visión, porque menciona, ¿cierto?, de que Juan tuvo una visión respecto a esto. Él fue preparado, Juan fue preparado para aquello. Fue apartado, ¿cierto? Estaba en la isla de Patmos, fue un tiempo también definido, porque recordemos que fue en el día del Señor, y también entregó detalles personales acerca de Juan cuando él entra en contacto con el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi hermano Pablo, cuando habla de la experiencia de Cristo resucitado, él menciona a Cristo de esta forma, pero lo divide en 2 partes. Primero, lo hace, ¿cierto?, cuando ve Juan a Cristo y comienza a describir que él estaba en los 7 candelabros de oro, su vestimenta, ¿cierto?, era diferente, tenía un cinto en su cabeza, también su ropa era diferente. Todo esto el autor lo ve de una manera simbólica y menciona de que Juan tomó del Antiguo Testamento para poder llegar a esa conclusión. Por lo tanto, cuando habla de Cristo resucitado, primero lo menciona como ese Cristo glorioso de la transfiguración, pero siempre como que Juan tomó del Antiguo Testamento para describir a Cristo resucitado.
Esa es una de su análisis. La segunda parte menciona a Cristo de manera más realista como el Cordero en el ministerio pascual, muerto y resucitado. ¿Por qué lo menciona de esta forma? Porque Cristo posee todas los atributos, ¿cierto? Y todas las cosas para poder realizar la salvación. Solamente Cristo puede hacerlo. No hay otro que tenga la posibilidad de llevar al hombre a la salvación. Por lo tanto, lo muestra primero como algo simbólico, Cristo resucitado, pero también de manera más real cuando Cristo muere y resucita al tercer día. Posteriormente a la experiencia de Cristo resucitado, él habla acerca de las cartas a las 7 iglesias. ¿Ya? Con respecto a esto, el autor menciona de que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que está dividido en 7 partes, pero que en el fondo es uno solo. Esa es la visión que Hugo Bani interpreta o da a conocer en su libro, que es un mensaje dividido, pero que en el fondo es parte de un mensaje completo y que va precisamente a la iglesia de Jesucristo. No así como, no lo interpreta como que iba especialmente a una iglesia dirigida, sino más bien a la iglesia en general. Comienza el autor mencionando esto porque lo importante de esta parte del libro es que él señala de que la palabra viva de juicio y de purificación, de exhortación que dirige Cristo a su iglesia en todos los tiempos. Las cartas a las 7 iglesias, Cristo, ¿cierto?, las menciona para juicio, purificación, exhortación a la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo. Posteriormente a ello, las cartas a las 7 iglesias él las divide. La verdad, hermanos amados, que él hace un análisis completo de todo lo que es el detalle del Apocalipsis en sí. Luego de mencionar que las cartas a las 7 iglesias era un mensaje completo a la iglesia de Jesucristo, él comienza a dividir este mensaje a la iglesia de Éfeso. Presenta a Cristo en su cualidad de Mesías sacerdotal, que está presente en el conjunto de la iglesia orante y asegura con su energía salvífica la realización de la dimensión escatológica. Es decir, mis hermanos amados, que menciona a Cristo, el autor, ¿cierto?, Hugo Bani, dice que a la iglesia de Éfeso Cristo se presenta en su cualidad de Mesías sacerdotal, como aquel Salvador y también sacerdote a la vez. Posteriormente a ello, en la iglesia de Esmirna presenta a Cristo en la realidad de su ministerio pascual, muerto y resucitado. Cristo en esta parte, ¿cierto?, en el mensaje de la iglesia de Esmirna, el autor dice que Cristo asiste a su iglesia, así también su pobreza se cambiará en riqueza. Los días de la tribulación están contados, no van a ser eternos, ¿cierto?, sino iba a ser un periodo de tiempo definido, y que la iglesia debía ser fiel hasta la muerte. Ese es el mensaje principal a la iglesia de Jesucristo. Luego viene el mensaje a la iglesia en Pérgamo, que pone, ¿cierto?, la palabra de Cristo dirigida a la iglesia en Pérgamo en un acto de toda su fuerza irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el Señor, a través de su palabra, que es como una espada, viene a la iglesia y de esta forma nos trae la posibilidad, ¿cierto?, de ver que la palabra de Dios se cumple en su totalidad, porque al ser una espada, viene a ser esa espada aguda, con juicio también sobre la iglesia.
¿Por qué lo hace la iglesia de Pérgamo de esta forma? Porque Pérgamo era la capital oficial del Asia Menor e importante centro cultural y era particularmente pagana. Sabemos, ¿cierto? Y lo aprendíamos con mi hermano Pablo hace unos días atrás, de que Pérgamo era una ciudad pagana. Por lo tanto, la iglesia debía tener valentía para resistir en ese tiempo. Y la palabra venía a ser esa posibilidad de resistir en esos momentos complejos y difíciles que viviría la iglesia. Luego viene el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una pequeña ciudad entregada por completo al comercio, pagana y corrompida. Esta era la característica de Tiatira. Pero Cristo se le presenta como el Mesías resucitado. Hugo Bani aquí menciona, ¿cierto?, de que a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira es un Cristo resucitado. Y eso también es lo que nosotros creemos. Creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo que hizo la obra, que no quedó allí, ¿cierto?, crucificado en un madero de cruz, sino que resucitó. Y por medio de esa resurrección puede, ¿cierto?, y tenemos la posibilidad un día de vencer el pecado. Porque esa es la finalidad, hermanos amados, de poder un día vencer. ¿Qué sentido tendría todo esto si no tuviéramos por medio de Cristo la posibilidad de vencer el pecado, nuestras carnalidades y todas aquellas cosas que en estos momentos nos impiden llegar a Dios de manera plena, pero que un día por medio de esa resurrección tendremos la posibilidad de ver a Dios, de estar con el Señor y de poder ser salvos? Posteriormente a ello presenta la iglesia de Sardis y aquí presenta a Cristo como aquel que posee la plenitud del Espíritu. O sea, en Cristo está todo, en Él encontramos todo. Y la iglesia no necesita nada más sino que a Cristo. Posteriormente a ello viene la iglesia de Filadelfia, y aquí Cristo se presenta como el santo y como el que resume en sí mismo y lleva a su máximo desarrollo la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Muestra, ¿cierto?, a Cristo como el santo. Por lo tanto, también la iglesia debe alcanzar esa santidad, manteniendo la fidelidad hacia Dios. Y la iglesia, terminando con la iglesia, la iglesia de la Odisea, donde se presenta a Cristo como el Amén. Esto significa, de este modo, la fidelidad de Dios a sus promesas. Tenemos un Dios que cumple, un Dios que dice las cosas y las cumple. Ciertamente no en el tiempo de nosotros, pero las hará en el tiempo que Él estime conveniente. En la iglesia de la Odisea también destaca Hugo Bani la indiferencia que tendría la iglesia de Jesucristo, porque aquí no solamente la Odisea se caracterizaba por una situación de indiferencia, de apatía moral, porque los de esta ciudad, la Odisea, eran personas que se caracterizaban por esto, por ser indiferentes, por tener apatía moral. Ellos no estaban con lo que era moral. Por lo tanto, Hugo Bani menciona que esa indiferencia que destaca de la iglesia de la Odisea estaría presente en la iglesia de Jesucristo, y que la iglesia debía cuidarse de aquella indiferencia. Creo que hoy día podemos contemplar, aun cuando quizás hay cosas de las cuales no estamos completamente de acuerdo con este escritor, pero sí podemos ver la indiferencia hoy día que caracteriza a la iglesia de Jesucristo. Posteriormente a esto hace una segunda parte a la interpretación profética de la historia.
Él menciona de que las cosas que están escritas en Apocalipsis son cosas que van a suceder, que serán en un futuro, ¿ya? Por lo tanto, menciona y comienza a detallar allí ciertas imágenes que veía Juan, pero que también él le da una interpretación. Cuando habla del que está sentado en el trono, menciona a Dios como dueño absoluto de la historia. No hay otro sino solamente Dios como dueño absoluto de la historia. También, mis hermanos amados, menciona dentro de aquel personaje que está sentado en el trono, que Juan, cuando entra en contacto directo con el Espíritu, ve a Dios mismo, porque sabemos, ¿cierto?, que es Dios el que está sentado en el trono y quien ejecutará, ¿cierto?, juntamente con Cristo todos los juicios que vendrán o que han de suceder. Posteriormente a ello, ve el libro sellado y el cordero. El capítulo se abre con la presentación solemne de un libro en donde se contiene el plan creador de Dios. No hay otra criatura que pueda abrir ese libro. Y esto es lo que también Hugo Bani menciona. No hay nadie más podía hacerlo, solamente Cristo. Cristo tenía todas las facultades y cumplía todos los requisitos que se necesitaban para abrir el libro. Por lo tanto, por eso menciona de manera conjunta el libro sellado y el cordero, porque solamente Cristo, ¿cierto? Y sabemos que Cristo también se muestra como el cordero, porque fue sacrificado por nosotros. Solamente Él podría abrir estos libros, estos sellos. Luego menciona la revelación progresiva del significado de la historia, los 7 sellos, y comienza a mencionar en primer lugar a los 4 jinetes. Hugo Bani aquí menciona que los 4 jinetes son simbólicos, no son literal como a lo mejor usted y yo lo pudiéramos interpretar, sino más bien de manera simbólica, y que representaría la violencia, la injusticia social, las muertes, las guerras, todas estas cosas. Me llamó profundamente la atención que cuando habla de los 4 jinetes, en su interpretación Hugo Bani menciona a Cristo como una fuerza positiva, no como la persona de Jesucristo en sí, sino como una fuerza. Y esto es importante también recalcarlo porque hay doctrinas, hay ciertas creencias que mencionan a Cristo no como Dios, sino como prácticamente una fuerza, como que si Él no existiera prácticamente. Menciona que Cristo se presenta como una energía viva, victoriosa de todas las fuerzas negativas. Luego menciona los sellos del futuro. Porque habla de los sellos del futuro, mis hermanos amados, no hace un análisis de todos los sellos uno por uno, sino que los resume prácticamente en el 6º sello, cuando se presenta el final de la historia de la salvación. Por eso él menciona anteriormente a ello estos sellos como algo futuro. El autor, menciona Hugo Bani, nos la presenta en un contexto de una fiesta litúrgica. La muchedumbre salvada parece haber olvidado las dificultades de la gran persecución que ha atravesado para perderse por completo en el gozo infinito de Dios y de Cristo.
Número 3, la historia de la salvación se pone en movimiento, la sección de las trompetas. ¿Por qué menciona que en la salvación, cierto, se pone en movimiento? Porque él dice que en la tercera sección de la segunda parte del Apocalipsis, que empieza en el capítulo 8, comienzan a ponerse en movimiento los elementos constitutivos esenciales de la salvación que se vieron antes como bloques autónomos y aislados entre sí. La verdad, hermanos amados, debo destacar que este autor no entra en una explicación muy accesible para uno poder lograr entender su explicación. Porque toma de una cosa y como que lo deja ahí, después va a otra. Así que por eso, de alguna manera, la explicación estoy tratando de hacerla lo más entendible posible para usted, como también lo pude entender yo. Pero pasa eso con Hugo Van. Menciona la apertura del séptimo sello. La apertura del séptimo sello pone de relieve las oraciones de los santos y las oraciones de los santos. Él menciona de que el séptimo sello son las oraciones de los santos que llegan a la presencia del Señor. En el capítulo 8, versículo 1, menciona el silencio en el cielo por casi de media hora. Esto él lo da a entender como ese silencio que existe en los cielos cuando uno de sus hijos está elevando una oración a Dios. Según lo que él interpreta, cuando un santo, ¿cierto?, un hijo de Dios ora, el cielo se queda en silencio para oír la oración de sus hijos. Posteriormente a ello, menciona de que dentro de esta historia de la salvación, porque él dice de que la salvación, ¿cierto?, comienza por diferentes sucesos hasta llegar al final, como el clímax de la salvación, se revive la experiencia del Éxodo porque de alguna manera los juicios que vendrán sobre la tierra, de alguna manera también son representativos de aquellos juicios que Dios ejecutó en Egipto. Y ejemplo de esto lo toma con respecto a las langostas, porque es uno de los sellos que Dios y de los juicios que Dios manda en ese tiempo de tribulación. Cuando habla de las langostas, dice lo demoníaco en la historia humana. Las langostas hace mención y quiero aclarar bien este punto, de que él hace alusión a los demonios, en esto que dice aquí. Nos dice en primer lugar que el castigo del mal moral viene de Dios y se lleva a cabo mediante unas fuerzas de naturaleza diabólica. O sea que Dios es el que juzga, pero también usa para estos juicios a los demonios para llevar a cabo todas estas cosas que han de suceder. Estas langostas pueden estar constituidas por la guerra, por la opresión, en fin, por la seducción de las mujeres, por la crueldad sangrienta que los hombres muestran unos con otros, por el engaño que permite que realiza el mal. Ciertamente no sabemos, y aquí el autor no interpreta si las langostas son literalmente demonios o son demonios que tomarán posesión de las personas para ejecutar estos juicios. Luego de esto, la victoria provisional del mal. Él menciona que en la sexta trompeta, que coincide con el segundo ay, y que se divide en 3 escenas, viene la victoria provisional del mal. Porque Hugo Bani, en su análisis, él menciona de que el final de la historia es que el bien vence al mal.
Entonces, él hace este hincapié respecto a la victoria provisional del mal. Que el mal terminará, va a acabar en algún momento. Después de esto presenta los 42 meses, que son los 3 años y medio que tomará, ¿cierto?, de alguna manera para llevar en ejecución todos estos juicios. Después habla de los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis. Aquí él menciona de que hay muchas interpretaciones que pueden ser Elías, Enoc, Josué, Moisés, Pedro, Pablo, pero que él no cree que va a ser de manera literal, sino más bien algo simbólico, ya que es, cuando habla de mis 2 testigos, no necesariamente va a ser Pablo o Moisés o algún otro grande profeta de Dios, sino más bien va a ser un hombre cualquiera que va a tener el espíritu del profeta. ¿Sí? Después menciona la gran ciudad. Y aquí él dice que habla de una ciudad metafórica. Como el autor mismo nos insinúa explícitamente una expresión que simboliza geográficamente la concentración de las fuerzas enemigas de Dios, alejadas de él y corrompidas. No habla de la gran ciudad como algo literal, sino más bien como una ciudad metafórica, hablando más bien de las fuerzas enemigas que tiene Dios. Después menciona el choque entre el bien y el mal llega a su cima. Aquí es cuando ya él menciona de que llega como un clímax de la maldad y también el bien que ganará sobre la maldad. Habla de cuando aparece el arca de la alianza, menciona a la mujer y el dragón, y quiero hacer hincapié en este punto porque me llamó la atención cuando él dice que la mujer representa al pueblo de Dios y que el dragón representa a las fuerzas diabólicas. Este es el análisis que él hace respecto a esta parte del Apocalipsis. Y que estas ambas pelearán y habrá un choque entre ellas. En este caso, la mujer que representa al pueblo de Dios y el dragón que representa las fuerzas malignas. Después menciona a los 144.000 con el Cordero en el monte de Sión. Estos 144.000, dice Urban, que son, o sugiere más bien, algunas categorías que en la realidad de la vida de la Iglesia realizan concretamente el cuadro ideal que se ha presentado anteriormente. Se trata con toda probabilidad de aquellos que han hecho una opción por la virginidad y se encuentran en una situación de sacralidad litúrgica continuada. Es decir, hermanos amados, él menciona de que los 144.000 que están con el Cordero en el monte de Sión son personas que durante la gran tribulación han aceptado y han guardado la fe y de alguna manera se han mantenido allí sin contaminarse, si pudiéramos tratar de explicarlo con palabras más sencillas. El mensaje irrevocable y la cosecha escatológica, aquí el autor menciona que hace como una diferencia. Hace una diferencia entre 2 escenas. La primera escena expresa el tema mediante la intervención sucesiva de 3 ángeles, cada uno de los cuales tiene su propio mensaje que presentar. Y en la segunda escena interviene el mismo Cristo y 3 ángeles y se presenta el juicio bajo la doble imagen de la ciega y la vendimia.
Cuando habla de cosecha escatológica, cabe mencionar que él dice de que la cosecha escatológica es aquella recompensa que se tendrá en un futuro. Hacia la conclusión final, el autor trata, ¿cierto? Y aquí voy a avanzar un poco, ya avanzando en la historia de la salvación, está la condenación, ¿cierto? Los juicios, el bien triunfa sobre el mal. Por lo tanto, él ya comienza como a concluir su análisis con respecto a esto y habla de un contexto social estructurado sobre el pecado y el estado absoluto sostiene a la ciudad del consumo. La verdad, debo decir con sinceridad que esta explicación acerca del contexto social no la entendí. Así que no voy a ahondar en algo que no entendí porque la verdad que es muy difícil lograr captar lo que él quiere decir. Pero luego de esto se va al triunfo por el bien, ¿cierto? Y ya comienza a mencionar el cielo nuevo y la tierra nueva. Él es harto de tomar como algo no tan textual, sino más bien simbólico. Es harto de irse a los símbolos. Cuando habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, lo habla como símbolo, la Jerusalén celestial como símbolo, no como algo que vaya a ser tangible, algo que nosotros vayamos a ver realmente, sino como algo simbólico. Bien, ya terminando con esto, mis hermanos amados, creo, y es una opinión muy personal, que el libro tiene más debilidades que fortaleza. Porque la verdad que cuesta mucho entenderlo. Quiero pensar que quizá mi poca comprensión lectora, porque también debemos reconocer nuestros puntos débiles, pero sí habla de términos que cuesta mucho comprender. En una de sus partes habla acerca de Cristo intimista, y la verdad es que no logré entender porque él no explica qué es lo que podría ser un Cristo intimista. Como que analiza, pero toma un poco de acá, toma un poco de allá, y a veces queda uno en el aire, no logra entender, porque por ejemplo en los sellos él menciona solo el sexto sello y no analiza el resto. Entonces uno queda como en el aire en el análisis, porque uno espera o esperaría un análisis del primer sello, el segundo, ¿cierto? Hasta llegar al último. Pero él se enfoca en el sexto sello y de ahí no sale. Entonces cuesta entender su análisis porque no considero yo que no es completo o por lo menos entendible en la primera lectura. Yo creo que esa es una de sus debilidades. No estoy de acuerdo en el hecho de que él habla mucho de simbolismo y poco de que vaya a ser algo real. La ciudad nueva, la tierra nueva, con respecto a lo que yo creo, porque por lo menos en lo personal estoy luchando diariamente para poder estar con el Señor, estar en un lugar diferente. Entonces cuando se habla de simbolismo es como dar una aspirina prácticamente, y creo que no es lo que el Señor nos interpreta, o por lo menos lo que uno recibe al leer el libro de Apocalipsis. Creo que me sirve en lo personal para tener también otra visión, otra perspectiva respecto al libro de Apocalipsis, también entendiendo de que siempre van a haber personas que
tratarán de refutar la fe, ¿cierto? Y todo esto nos servirá para poder llevar adelante una opinión más robusta respecto a lo que es el libro de Apocalipsis. Me sirve, por supuesto, hay cosas que él menciona en las cuales uno puede estar de acuerdo. Por ejemplo, le da el lugar a Cristo que le corresponde, Cristo como Dios, y eso es algo en lo cual yo creo, pero el resto cuesta mucho entender. Así es que sí me servirá para el ministerio, creo que sí, para de alguna manera tener una visión más amplia de las opiniones diversas que hay respecto al libro de Apocalipsis. Espero, mis hermanos amados, que me hayan podido entender, porque la verdad es que es bien complejo el libro de Hugo Van. Así es que eso sería, mi hermano Pablo, mis hermanas. Y bueno, eso es el análisis que realicé de este autor. Muchas gracias. Perfecto, doctora Alexina, muchas gracias por la disertación. Parece que era el autor pertenece a la escuela idealista, al parecer, ¿eh? Por la forma en que interpreta la Gran Babilonia como representativa del Estado totalitario y de la sociedad consumista, materialista de Occidente. Casi la misma interpretación de Samuel Pagán, la hermana de Belén, parece que estuvo la hermana de ahí, disertando de Samuel Pagán. Son de la misma escuela. Él es jesuita, católico, y Samuel Pagán es un erudito evangélico, pero ahí estamos viendo que no depende de qué denominación sea para interpretar o qué escuela de interpretación va a escoger. Puede ser un evangélico católico y ha escogido una escuela, la preterista o la idealista. Un evangélico también puede ser amilenialista o pretribulacionista, en fin. Aquí hay este es un libro donde presenta los cuatro puntos de vista acerca del libro de Apocalipsis, 4 puntos de vista sobre el libro de Apocalipsis. Ahí aparece las distintas escuelas que existen actualmente en el mundo cristiano de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Ahí también indica la simbología de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a trabajar entonces con lo que corresponde a hoy día. Nos vemos de inmediato. Aquí está. Estamos en el capítulo 6 entonces del libro de Apocalipsis. Aquí vamos a trabajar con nuestra Biblia en el capítulo del 6. Capítulo 6, donde se mencionan los sellos. Los 7 sellos de este libro. El quinto sello, cuando se abre, ¿qué ve Juan? En el verso del 9 al verso 11 dice que vio las almas de los mártires, de los que han sido decapitados, o aquellas personas que han sido muertas por causa del testimonio de Cristo. Este dato es importante con respecto a la doctrina del sueño del alma. ¿Qué dice esta doctrina? Las personas que han muerto están inconscientes en el lugar esperando la resurrección o un lugar intermedio, en el Hades o en el Seol. Los grupos que adoptan esta doctrina son los testigos de Jehová, por un lado, que es una secta, y los adventistas del séptimo día, que está clasificado dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Y el texto bíblico que utilizan principalmente del Antiguo Testamento. Y es frecuente, siempre lo van a repetir. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque todos sus pensamientos perecieron juntamente con ellos en el Seol. Esa es la doctrina del sueño del alma. Están inconscientes. Esta parte del libro Apocalipsis, del capítulo 6, verso 9, es un texto que corrige aquella doctrina del sueño del alma. Indica que las personas que murieron, los difuntos, están conscientes. Y acá en el verso 9, estas personas están clamando venganza, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Que venga nuestra sangre y los que moran en la tierra. Están conscientes entonces.
no solamente en este versículo bíblico, sino también en la historia, en el relato, la parábola de Cristo del rico y el Lázaro. Lázaro está consciente, está siendo consolado en los brazos de Abraham, y el rico está siendo atormentado. Y hay una conversación que tiene el rico con el patriarca Abraham, que está representando a Dios ahí. Ese es otro relato que indica que las personas que están difuntos, o los difuntos que están en el otro mundo, están conscientes entonces. Ahí tenemos dos textos bíblicos que confirman y que corrigen esta doctrina del sueño del alma. Los mártires gritaban a gran voz, recibieron ropa blanca, se les dijo que tuvieran un poco más de paciencia en el verso 11. Tampoco se le dijo que ya nadie más va a morir, sino que esperen un momento porque todavía faltan muchos más creyentes que sean muertos por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que le promete en el libro de Apocalipsis a los creyentes, a una iglesia que está siendo perseguida por el Imperio Romano en esta época. ¿Qué más vemos acá? En el sexto sello ahora. Cuando se abre el sexto sello, hay un gran terremoto, nos dice el verso 12, el sol se oscureció, la luna se tornó roja como la sangre, ¿qué más? Las estrellas del firmamento cayeron a la tierra, también el firmamento desapareció, uy, terrible lo que menciona el libro de Apocalipsis, el firmamento desapareció, las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Cuando se abre este sello, el sexto sello, los reyes, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y oraban a las montañas, le decían a las montañas y las piedras, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Es increíble lo que nos está presentando en el libro de Apocalipsis, la idolatría de los seres humanos una y otra vez exhibiéndose en las escrituras, a pesar de que están siendo sancionados terriblemente con un cataclismo extraordinario, siguen adorando a sus ídolos, a sus dioses o a la creación. Todos los incrédulos invocarán a los seres inanimados para ser librados del poder de Dios, lo que dice el verso 16, el verso 17. Este pasaje es una ilustración muy gráfica del embrutecimiento que el pecado ha provocado en el hombre. Tal como la testarudez llega al corazón que confía en la creación para ser librado del Creador. En vez de recurrir al arrepentimiento, acude estas personas a la idolatría. En el verso 6, capítulo 6, perdón, verso 9 al verso 11. En este pasaje vemos que Cristo no prometió librar a los creyentes de peligros físicos, aunque también en ocasiones nos libra de los peligros físicos. En otros casos deja que sufran los castigos físicos y con su muerte glorifiquen al Señor. Porque la respuesta que le da a los mártires que están ya difuntos es que tengan más paciencia, porque todavía faltan que muchos otros cristianos glorifiquen a Cristo con su muerte. Algunos cristianos están reservados para testificar por medio del martirio. Algunos dicen que existen varios dones, entre esos dones es el don de martirio. Pero a diferencia de los otros dones que se pueden ejercer en varias ocasiones, el don de martirio solamente se puede ejercer una sola vez. Cuando lo leí me causó gracia de este don de martirio, porque se puede ejercer una sola vez, ya después no se puede seguir ejerciendo. No sé si será considerado como don o no, este don o la iglesia en el futuro lo consideró como don. Pero por lo menos la Biblia no lo menciona como don. En el futuro algunos indicaron que algunas personas son capaces de poder resistir el martirio, pero otras no. De allí concluyeron que a algunos se le da esta facultad de poder resistir el martirio y a otros no. Ahí se concluye que es un don. La respuesta que recibieron de Cristo, las almas de los decapitados, es que las cosas van a empeorar antes que mejorar. No le dice que van a mejorar, sino se va a volver más trágica. ¿Para quiénes? Para la iglesia, porque la iglesia es la que está siendo perseguida. Y si ya han matado a algunos creyentes, todavía no han
cumplido la meta de matar a más creyentes todavía. Le dicen que tengan paciencia porque van a llegar más muertos todavía, creyentes. Existen intérpretes que indican que los mártires aquí son los cristianos que han sufrido martirio a través de las generaciones de la existencia de la iglesia. Si lo interpretamos de ese modo simbólico, como Hugo Bani, representaría entonces a todos los mártires de todas las épocas. Pero la actitud de los mártires de la iglesia es diferente a la que aparece en el libro de Apocalipsis. Lo que aparecen acá es: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra. Están pidiendo venganza. ¿Cómo es la oración de los creyentes, de los cristianos, que están siendo muertos por causa del testimonio de Cristo? Hermana Belén, hermana Danay, el pastor Yesenia, ¿cómo oraron los creyentes cuando era el mismo Cristo? ¿Cómo oró cuando estaba experimentando el sufrimiento y la muerte? Siempre oraban pidiendo perdón y misericordia para sus enemigos. El clamor me recuerda a los salmos imprecatorios. Muy bien, muy bien. Perfecto. Esteban dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Mira, increíble lo que dijo Esteban, ¿eh? Le estaban lapidando y Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración de los creyentes mártires es muy diferente a la oración de estas personas que están acá en el verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Están como reclamando al Señor, expresando su dolor, su quebranto delante de Dios. Algunos señalan que estos creyentes son judíos convertidos al cristianismo durante la época de la Gran Tribulación. Esto es el comentario que da William MacDonald. Judíos que se van a convertir durante la Gran Tribulación y que no van a alcanzar a recibir un discipulado como nosotros lo hemos recibido a largo plazo. Por eso que todavía adoptan y todavía tienen estos salmos imprecatorios y lo utilizan para orar al Señor. Utilizan estos salmos, los salmos imprecatorios, para pedir venganza de parte de sus enemigos. Por eso, por la forma de orar de estas personas que están en la Gran Tribulación, se concluye que son judíos que se convirtieron al cristianismo durante esta época, la Gran Tribulación. Lo que dice William MacDonald, muy convincente. Bueno, ya mencionamos, hay un terremoto, el sol se oscureció, la luna se tornó como roja como sangre, la estrella del firmamento cayeron sobre la tierra, el firmamento desapareció. Esto es realmente desconcertante. Es terrible lo que nos menciona Apocalipsis, el firmamento. No me imagino cómo puede desaparecer el firmamento. Debe ocurrir algo demasiado catastrófico para que algo así ocurra. Conversando con los hermanos, dicen que el dolor que puede producir el castigo y el juicio de Dios, eso es lo que va a llevar a la gente a convertirse en algún momento. Necesitan que el Señor lo castigue severamente para que se vuelvan al Señor. En ocasiones sí, pero aquí en el libro de Apocalipsis estamos viendo que es todo lo contrario, porque los reyes, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, los esclavos, los libres, todos estaban orando a las peñas, a las montañas, para que estas figuras inanimadas hicieran algo contra Dios. Increíble. Están pidiendo a la creación que los proteja del creador. Absurdo. Pero por eso es que nos dice este autor el embrutecimiento de que realiza el pecado sobre los seres humanos, pidiendo a la creación que lo proteja de la ira del Dios Todopoderoso, donde no se puede esconder. Todo esto ocurre durante la Gran Tribulación, de acuerdo a esta perspectiva del premilenialismo, pretribulacionismo, y desde la escuela futurista. Pero recuerde que los consejos que se dan es que no solamente se coja una escuela, sino se pueden combinar la preterista con la futurista. Porque esto es un género profético, y una de las características del género profético es la doble referencia de la profecía. Se cumplió ya en un periodo histórico
pero no agotó el sentido y el cumplimiento en ese periodo histórico. Queda todavía otro momento en que estas mismas predicciones, profecías van a ser cumplidas. Por eso es que se da la posibilidad que esto se cumpla durante la gran tribulación. Si estamos correctos en esa escuela futurista, bueno, hay varias escuelas, pero son legítimas, son escuelas legítimas de interpretación de Apocalipsis. Continuemos. Ahí vemos algunas imágenes de lo que posiblemente podría ocurrir. Estas son imágenes de la guerra en Siria. No, no son, es un terremoto que ocurrió. Ahí tenemos la luna enrojecida. Eso fue los sellos, el intervalo entre el sexto sello y el séptimo sello. Lo que Juan vio, ¿qué es lo que vio Juan acá, en esta sección? Ve a 4 ángeles, otro ángel que venía del oriente, una multitud tomada de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas, todos los ángeles que estaban alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes. Esas son las imágenes que ve Juan en el capítulo 7. Vamos a leer esta sección del verso 9 al verso 12, por favor, hermana Danay. Sí, hermana Danay. ¿Del capítulo 7? Correcto, del verso 9 al verso 12 vamos a leer esa sección. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Hermana Belén, por favor, verso 13 al verso 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien. Esta gran multitud entonces que sale de la gran tribulación de toda lengua, tribu, pueblo y nación. ¿Cómo se puede reconocer que son de toda tribu, pueblo y nación? ¿Cómo se puede saber eso? Que estaban delante de Dios. Por el lenguaje, por el idioma, por la forma de vestir también, se puede determinar por el color de la piel igualmente, se puede saber de qué nacionalidad proviene. Ya, vamos a explicar primero esto de los 4 ángeles. Sí, de los 4 ángeles. Estos ángeles, nos dice el Juan, se encontraban en los 4 ángulos de la tierra. La misión de estos ángeles es detener los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, sobre el mar y los árboles. Uy, terrible con solo mencionarlo, 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, porque estos se van a desatar sobre la tierra, el mar y los árboles, para causarles daño. Se les ordena a los ángeles que detengan esta terrible destrucción hasta que los siervos de nuestro Dios hayan sido sellados en sus frentes. Luego son sellados 12.000 de cada tribu. Ahí comienzan a listarse las tribus de Israel. Se dice
a ver, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados. Y comienza a enumerarse las tribus de Israel. Pero Hermano, sí, hermana Danaí, ¿por qué la tribu de Dan no sale nombrada? no sé, hermana Danaí. Parece que me habían preguntado una vez, no lo investigué, no lo averigüé. Pero lo he leído en alguna parte. Voy a averiguarlo, hermana. Lo he leído en alguna Ya. parte. Evis Carballosa lo menciona en su libro. Que recuerdo, ¿por qué no se lista aquella tribu que me comenta? Si me lo escriben a mi correo electrónico para no olvidarme, sería mejor porque yo copio la pregunta y lo pego y después lo reenvío. Bien. Con respecto a esta tribu, durante la gran tribulación, las tribus no existen. Ahora no existen tampoco. ¿Cuándo desaparecieron las tribus del norte? ¿En qué año recuerdan? El año en que cayó Israel por el imperio de los asirios. En el 722. En el año 722. Por lo tanto, desde esa época, las tribus que se mencionan acá ya no existen, porque cayeron y se mezclaron con las provincias de Asiria. No le fue muy difícil porque ya estaban todas mezcladas con otras nacionalidades, perdieron su religión porque desde que se separaron de Judá, perdieron su identidad religiosa. Por lo tanto, no le fue difícil desaparecer. Esa fue la ocasión para perder la autonomía política nada más. Pero ya estaban diseminados con las otras religiones y con las otras naciones. Se pueden reconocer, sin embargo, en el Nuevo Testamento. Pablo viene de la tribu viene de la línea de Benjamín, benjaminita. Se puede identificar a algunas personas, pero el resto de las otras comunidades de Israel desaparecieron, ya no existe. ¿Y por qué entonces ahora comienzan a enumerarse? 12.000 sellados de Dan, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Zabulón, entre otros. La explicación que se ha dado es que representa al pueblo de Dios, a la totalidad del pueblo de Dios, en el sentido teológico, espiritual o religioso, no en el sentido político o étnico. Porque el término Israel se utiliza en dos sentidos, tanto político como religioso o teológico. En el sentido político, Israel del norte y Judá del sur. En el sentido espiritual, el pueblo de Dios en su totalidad. Por lo tanto, lo que está haciendo acá en el pasaje bíblico de Apocalipsis es describir al pueblo de Dios en su totalidad. Otro ángel que venía del oriente, este ángel venía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó con gran voz a los 4 ángeles para que no hiciera daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. El número de los siervos de Dios quienes fueron sellados son 144.000. Aquí hay varias iglesias, varias interpretaciones. 144.000. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Estos, dicen algunos intérpretes, 144.000, no son la iglesia. Tampoco corresponde al número total de los judíos, que serán salvados durante la gran tribulación. Los 144.000 sellados constituyen solamente un grupo especial de aquellos que son apartados con el propósito de dar testimonio a un mundo rebelde. Este grupo de israelitas es sellado con el fin de que sean protegidos no de la persecución del anticristo, sino de los judíos que Dios ha de derramar de los juicios de Dios que va a derramar sobre la tierra. Esa protección permitirá que los 144.000 proclamen el evangelio del reino durante la gran tribulación. El comentario que da Evis Carballosa. Él interpreta también como israelitas a este pueblo. Más literal la interpretación de Evis Carballosa. Robert Mous, por otra parte, también evangélico. Robert Mous es post-tribulacionista. ¿Qué significa esto? Post-tribulacionista. Cristo viene después de la gran tribulación. Mous interpreta a los 144.000 como refiriéndose a la iglesia. Evis Carballosa dice, no son la iglesia. Robert Mous dice, son la iglesia.
como refiriéndonos a la iglesia, indica que los 144.000 y la gran multitud son la iglesia, pero desde dos perspectivas diferentes. Antes de los juicios de las trompetas se sella la última generación de creyentes para que sean salvos de la destrucción que viene sobre la tierra y puedan ser llevados con seguridad al reino celestial. Mientras que la segunda, es decir, la gran multitud, anticipa la eterna dicha de todos los creyentes cuando en la presencia de Dios descubran la recompensa de la perseverancia fiel al Señor. Esa es la interpretación que da Robert Bush acerca de estos 144.000. Para uno, no es la iglesia, sino que son una comunidad reservada de judíos que va a dar testimonio de Cristo durante la época de la Gran Tribulación, y otro que representa a la iglesia nada más. Una multitud tomada de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos estaban de pie delante del trono de Dios y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con ramas de palmas en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Qué más? Estas personas han salido de la gran tribulación, han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, de día y de noche sirven a Dios en su templo, y el Señor les dará refugio en su templo también. No sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. El Señor los va a pastorear, los guiará a fuente de aguas vivas, enjugará toda lágrima, en el verso 16. También se sigue la interpretación de estos 144.000. Para Mous se refiere a lo mismo. La gran multitud de los 144.000, sino desde dos perspectivas diferentes, dice Robert Mous. Esta gran multitud es diferente a la visión de los 144.000. Sellados, dicen otros, no es lo mismo, son grupos distintos. La gran multitud es un grupo, los 144.000 son otros. Los dos grupos son diferentes y se hallan en lugares diferentes. El primer grupo está formado por los sellos de las 12 tribus de Israel. Estos están en la tierra y su ministerio tiene que ver con el anuncio del Evangelio durante la época de la Gran Tribulación. El segundo grupo lo constituye una multitud cuyo número solo es conocido por Dios. Estos proceden de entre todos los grupos étnicos de la tierra, pero ya están en el cielo, alabando a Dios porque han recibido la salvación por la fe en la persona y en la obra de Cristo. Continúa explicando Evis Carballosa. Todos los ángeles que estaban alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, nuevamente estos seres dan alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza a Dios. En el libro de Apocalipsis hay que acostumbrarse a las tantas interpretaciones de los 144.000, la gran multitud. Todo esto depende de qué punto de vista sea. Primero, de qué escuela de interpretación sea. Y también con respecto a la tribulación, cuál es su punto de vista. Porque algunos son pre-tribulacionistas, otros son post-tribulacionistas, como Mous, por ejemplo. Algunos son mesotribulacionistas, Cristo viene durante la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación. Algunos son premilenialistas, Cristo viene antes del milenio. Otros son postmilenialistas, Cristo viene después del milenio. Y otros, no hay milenio, son amilenialistas. Cuando corresponde interpretar estas secciones del libro de Apocalipsis, todo eso influye para la interpretación. Por eso es que hay que acostumbrarse a los distintos tipos de puntos de vista acerca de Apocalipsis. ¿Qué sucedió cuando se abrió el séptimo sello, mi pastora Yesenia? Capítulo 8, estamos ahora, el verso 1. Dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Muy bien. Silencio en el cielo como por media hora, ¿eh? Eso es lo que nos dice el capítulo 8. ¿Cómo lo interpretaba Hugo Bani, ese silencio? Como el silencio que se realiza en el cielo cuando suben las oraciones de los santos. Así lo interpretaba él. Las diversas interpretaciones. Se hizo un silencio de media hora. Este silencio presagia que algo sorprendente está a punto de ocurrir. No es ni un símbolo de descanso eterno o una precaución
para que Dios oiga las oraciones de los santos sufrientes. Es una pausa dramática que hace que sean aún más impresionantes los juicios que están a punto de caer sobre la tierra. Las otras interpretaciones que se dan es que es una pausa, pero esta es una pausa dramática, como cuando se está esperando, hay un silencio total, no vuela ni una mosca, y todo el mundo está expectante ante lo terrible que va a acontecer en cualquier momento. Una guerra, por ejemplo, el estallido de una guerra. Hay un silencio brutal, los soldados están caminando por las calles, no se escucha nada, y los soldados dicen, es muy extraño que exista este silencio, porque los otros lo están esperando y en cualquier momento se desata la batalla y la guerra. Este silencio tiene características similares. Hay un silencio pero dramático, con la finalidad de que se va a desatar lo terrible sobre la humanidad pecadora. Esa es la finalidad de este sello, de este silencio que nos dice este pasaje bíblico. ¿Qué se le dieron a los ángeles en el verso 2, hermana Belén? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Perfecto. Se le otorgaron 7 trompetas entonces. En el Antiguo Testamento las trompetas cumplieron varios propósitos. Jericó cayó por el sonido de las trompetas. Se usaba las trompetas para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, para convocar al pueblo para las celebraciones religiosas. Y en el libro de Apocalipsis las trompetas se relacionan con la ira escatológica de Dios. Se le entregaron estas trompetas para que cuando sean tocadas se desate la ira de Dios sobre la humanidad. Eso es lo que van a hacer con la función que cumplen estos ángeles. ¿Qué sucede con las oraciones de los hijos de Dios? Verso 3 y verso 4. Llegan a la presencia de Dios, nos dice el verso 4. Las consecuencias de arrojar las brasas del altar sobre la tierra, nos dice el verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un trueno. Bueno, también habla acerca de las oraciones de los santos acá, que son las oraciones de los santos. Por eso que también Hugo Bani parece que estuviese respetando el contexto de la escritura, porque también habla acerca está muy cerca el verso 4, que habla acerca de las oraciones de los santos que está subiendo a la presencia de Dios. Pero por todo el contexto general, ya el hecho de entregarle estas trompetas, y cuando se comienzan a tocar las trompetas, se desata el juicio de Dios. Por eso que la interpretación más cercana tendría que ser un silencio con la expectación de un inminente juicio. Muy bien, sigamos a la siguiente entonces. Cuando se toca la primera trompeta, ¿qué ocurre cuando se toca la primera trompeta? En el verso 7, va a afectar a la tierra. Granizo, fuego mezclado con sangre, se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba. Esa causa una catástrofe sobre el elemento del cual el hombre extrae su alimento, su sustento. La primera trompeta entonces acaba con los productos de la tierra, con los árboles, con la hierba. No va a haber entonces en ese momento algo que se pueda consumir: manzanas, plátanos, peras y todo lo que producen los árboles, y toda hierba, los vegetales, todo eso va a ser eliminado. El sustento donde sacan los alimentos los seres humanos, eso va a ser quitado como juicio de Dios, para indicarnos que no nos merecemos, que ni siquiera por nuestro pecado, el derecho de comer una fruta, o una pera, una manzana, porque somos pecadores. Y si ahora lo tenemos a nuestra disposición es por su gracia solamente. Pero llegará un momento en que se le va a pagar a los seres humanos conforme a sus pecados. Y acá es golpeando los productos de la tierra que sustenta y sirve para alimento a los seres humanos. Pero alguien puede decir, algún incrédulo, bueno, no tenemos manzana, no tenemos lechuga, poroto, lenteja, trigo, cebada. Bueno, por lo menos vamos a ir al mar y vamos a pescar un salmón o algo para comernos.
Pero el tema es que va a caer una segunda trompeta y esta va a afectar el mar. Será arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. Murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También se destruyó la tercera parte de los barcos. Esto no solo disminuirá el suministro local de alimentos de los hombres, sino que reducirá sus medios para obtener alimentos en lugares, en el mar. Increíble, ¿eh? Lo que va a ocurrir acá. Terrible lo que sucede en esta parte. Reducirá los medios de obtener alimentos en lugares más lejanos. Los barcos son afectados. Pero alguien puede decir, pero por lo menos si fue afectado el mar, ya no podemos ir a buscar salmón o trucha o lo que sea en el mar, mariscos, porque se convirtió en sangre putrefacta. Podemos ir a buscarlos más lejos también al mar, pero resulta que los barcos también fueron afectados. Bueno, dicen algunos, si no podemos encontrar alimento entonces, porque Dios nos está castigando en el mar, ni en la tierra, entonces vamos a ir a los ríos y allá vamos a ir a buscar algo para comer. ¿Y qué ocurre con la tercera trompeta? Esta va a afectar los afluentes de agua dulce. Cayó una enorme estrella que ardía como una antorcha desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Terrible. Puede decir la gente, por lo menos tenemos algo para beber, agua dulce. Pero resulta que esta agua se va a convertir en amarga. La estrella se llama amarga, ajenjo. La tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por su causa de esas aguas murió mucha gente. Es posible que Juan esté revelando el desagrado de Dios hacia la adoración bastante extendida de los espíritus que estaban relacionados con los ríos y los manantiales. El ajenjo es utilizado en el Antiguo Testamento como símbolo de dolor y de amargura. En este caso es lo contrario de lo que ocurrió en Mara, donde las aguas se endulzaron. Acá se van a convertir en algo que va a provocar amargura y muerte de los seres humanos. Terrible lo que le sucede a los seres humanos. Dios le va a quitar el producto de la tierra, el producto del mar y el producto también, el agua dulce. Y después alguien puede decir, por lo menos si no tenemos algo para comer, nos podemos calentar al sol, por lo menos, disfrutar del sol. Y cae una cuarta trompeta, y esta cuarta trompeta va a afectar a los astros. La tercera parte del sol, la luna y la tercera parte de las estrellas fueron oscurecidas. Por tanto, quedó oscurecida la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Luego Juan vio un ángel que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay de los habitantes de la tierra! Cuando los ángeles toquen las tres trompetas que están por sonar. La oscuridad como símbolo del juicio está presente por todo el Antiguo Testamento. Los profetas del juicio hablaron de Dios, del gran día de Jehová o de Dios como un día de tinieblas. Aquí los seres humanos van a recién conocer y comprender la gran misericordia infinita de Dios y van a recibir lo que merece conforme a los pecados. No merece productos de la tierra, legumbres, tomates, no merece productos del mar. Se le va a impedir por medio de los barcos avanzar a agua más profunda porque van a ser destruidos la tercera parte de los barcos. No merece agua dulce tampoco, ni merece la luz del sol, porque aquí Dios le va a arrebatar todo lo que actualmente nosotros disfrutamos, para que aprendan a reconocer quién es el que manda, quién es el soberano, quién es el que controla y dirige toda la historia de la humanidad. Increíble, impresionante lo que va a hacer ocurrir. Alguien puede decir después, por lo menos podemos respirar, y después hasta el mismo aire es contaminado cuando suenen las demás copas, las trompetas. Así Dios demuestra y está haciendo juicio a la humanidad con estas diversas plagas que caerán sobre la tierra. Se entiende desde el punto de vista pre-tribulacionista, premilenialista, que esto va a ocurrir durante la época de la gran tribulación, es el juicio de Dios sobre todos los incrédulos, y la iglesia en ese momento no va a experimentar estos juicios porque la iglesia no ha sido puesta para la ira, sino para alcanzar misericordia. Estos son la ira de Dios sobre toda la humanidad incrédula por un periodo reducido de tiempo, 7 años. Por eso si se extiende un poco más, no quedaría viviente sobre la tierra quien podría resistir tanta ira de Dios.
Bueno, imagínense, la tercera parte de los seres humanos muere por estas primeras plagas solamente que están cayendo sobre la humanidad. Muy bien. Vamos a algún comentario, mi doctora Iseni y hermana Belén. Son medias terroríficas las imágenes que nos presenta Apocalipsis, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y aquí el Señor está exhibiendo su juicio, ¿no? Su juicio, manifestándose. Oye, vamos a concluir con una oración a nuestro Señor. Mi pastor dice, por favor, nos dirigen una oración para... Amén. Oramos. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la enseñanza recibida el día de hoy. Te pedimos nos ayudes, Señor, nos fortalezcas, afirma nuestros pasos, Señor, porque a medida que vamos estudiando, Señor, profundizando en esta palabra, nos damos cuenta, Señor amado, de lo terrible, Señor, que vendrá por delante. Ayúdanos, Señor, para no caer, para no tropezar, Señor, y poder llegar a tu presencia, Señor, ser salvo. Padre de la gloria, y también como iglesia poder evangelizar aún más a muchas otras personas, Señor, para que sean libradas de estos castigos tan terribles que vendrán a la humanidad, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, y ahora rogamos que tú bendigas a mi hermano Pablo, a mis hermanas que se han conectado, a cada uno de nosotros, la palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, para también echar mano de ella como el buen tesoro, Señor, que tú nos has dado. Muchas gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga y le guarde.